¿Me podría compartir pantalla, por favor? Ok. ¿Ya se ve? Ok, Bien, está. ya. Bueno, espero no fallar con la presentación de PowerPoint porque a veces se me olvida cambiar las diapositivas. Pero bueno, hoy les quiero platicar un poco acerca de la vida de Igor Stravinsky, este compositor ruso que es muy comparado con el Picasso de la música, considerado como uno de los más grandes artistas, que tuvo un gran impacto revolucionario en el pensamiento y la sensibilidad del siglo XX. Bueno, Stravinsky vivió mucho, vivió 88 años, lo que le permitió atravesar diferentes movimientos estéticos sin permanecer en ellos por mucho tiempo. Y aún así, en cada uno de ellos mantiene una identidad inconfundible, desde su periodo ruso, que a mi consideración es el más experimental, donde, bueno, inicialmente sus obras estaban muy influenciadas por el estilo de su maestro Korsakov y se inspiraba mucho en los cuentos y tradiciones populares de su pueblo, en la música y las melodías populares rusas y en toda la cultura en la que se crió. Y bueno, he de decir que en esta parte inicial de su carrera todavía no se reconoce esa identidad perfilada y personalísima, como lo dice Trias, de que lo definen, pero fue evolucionando cuando se incursionó con Diaghilev en el mundo de los ballets y creó la que muchos consideran su más gran dimensión. Y bueno, la trayectoria musical de Stravinsky es inmensa, pero puede resumirse en tres periodos, que es el ruso, el neoclásico y el serialista, en ese orden. Y comenzaré hablando de sus primeros años de vida, que considero son muy importantes, son parte fundamental de su formación musical. Y también voy a hablar un poco acerca de las obras de cada periodo. Y bueno, Stravinsky nació el 17 de junio de 1882 en Lomonosov, no estoy muy segura de cómo se pronuncia, Rusia, y vivió hasta su juventud en las cercanías de San Petersburgo. Su familia pertenecía a la élite de San Petersburgo y estaban muy bien posicionados económicamente y también tenían muy altos estándares intelectuales. También estaban en el ámbito de la música. Su papá era un barítono de la ópera imperial y su mamá fue una pianista, por lo cual Stravinsky estuvo rodeado siempre de un ambiente saturado de sonidos. Y la casa siempre sonaba con la ópera y la música romántica del enorme repertorio de su padre. Sin embargo, y a pesar de que sus padres estaban muy metidos en el mundo de la música, nunca se interesaron por la vocación musical de Stravinsky, mucho menos por acercarlo a una experiencia musical, aunque a decir verdad tampoco lo reprimieron en cuanto a eso, porque a los 7 años Stravinsky empezó a tocar el piano y desde los 9 empezó a tomar clases de forma habitual. También asistía regularmente a las presentaciones de su padre y de hecho fue aquí en una de las presentaciones en el Teatro Mariinsky donde ocurrió uno de los eventos más significativos de su vida, cuando a los 8 años asistió a un ballet de La Bella Durmiente de Tchaikovsky y en sus palabras hizo que se interesara por los ballets y fortaleció su deseo de convertirse en compositor. Pero, como dije, sus padres no estaban muy interesados en la carrera de Stravinsky como músico, así que a la edad de 19 años lo enviaron a estudiar Derecho Criminal a la Universidad de San Petersburgo. Y bueno, un dato muy interesante es que se dice que asistió a menos de 50 clases en todo lo que duró su carrera, pero no fue tiempo perdido porque se hizo muy amigo de Vladimir Rimsky-Korsakov, que era el hijo menor de Nikolai Rimsky-Korsakov. Y bueno, por medio de esta amistad fue que pudo conocer al compositor, que ya era uno de los músicos más conocidos de su tiempo, y pudo mostrarle parte de sus primeros trabajos. Y de hecho fue en el verano de 1902 cuando acompañó a la familia en un viaje a Heidelberg, Alemania, y ahí Stravinsky le preguntó a Korsakov qué se necesitaba para convertirse en compositor, a lo que Korsakov le dijo que no entrara al conservatorio, sino que continuara componiendo por su cuenta, y le sugirió que tomara clases privadas con él.
Y bueno, este contacto inicial entre Korsakov y Stravinsky se convirtió en una muy unida relación de maestro-aprendiz porque Stravinsky recibió de Korsakov instrucción particular en composición y orquesta y también apoyo en los primeros años de su carrera. Y asimismo también Korsakov llegó a convertirse en una figura paternal para Stravinsky. Y bueno, en 1909 compuso dos obras, A Scherzo Fantastic y Fireworks, las cuales se estrenó en San Petersburgo en un concierto que marcó un punto de inflexión en su carrera, porque ahí se encontraba ahí, oh, olvidé cambiar la diapositiva, lo siento, Tchaikovsky, Korsakov. Y ahí en ese concierto se encontraba Sergei Diaghilev, que es este empresario ruso, propietario de los ballets rusos, quien quedó muy impresionado por las composiciones de Stravinsky y le propuso hacer una mezcla de ópera y ballet para su siguiente temporada en París. Y bueno, esta idea era crear una obra inspirada en el cuento El pájaro de fuego, y a pesar de su miedo por la magnitud del trabajo y el poco tiempo que le dieron para entregarlo, Stravinsky aceptó. Que tener en cuenta que en este momento Stravinsky realmente no era un músico muy conocido y tampoco tenía mucha experiencia musical. Claro que presentaba piezas, pero pues trabajar con Sergei Diaghilev era algo enorme. Entonces, pues se aventó el trabajo y logró hacer esta composición de El pájaro del fuego. Ahora, este, citando un poco la exposición de Satie, de mi compañero, y hablando un poco acerca de este París del siglo XX, que citando mucho a Diego Fischerman en la música del siglo XX, estaba plasmado por fascinación por las diferentes culturas y artes que permitían una amplia diversidad estética. Por lo cual, aquí es Stravinsky, cuando llegó con Segre a su ballet, entró en contacto con diferentes vanguardias artísticas como es el futurismo, el cubismo, y asimismo también conoció a pintores y escultores como Pablo Picasso y músicos de renombre como Debussy, Satie y Ravel, que lo inspiraron en sus composiciones futuras. Y bueno, este primer ballet que se estrenó en 1910 recordaba mucho a esa influencia de Tchaikovsky y también de su maestro Korsakov, pero fue todo un éxito, lo que hizo que Stravinsky de un momento a otro se hiciera muy conocido, por lo que Diaghilev le propuso otro ballet que es Petrushka para 1911, este cuento ruso en el que una marioneta se enamora de una bailarina. Y bueno, antes hay que mencionar un poco acerca de lo que está pasando en la música, bueno, pasando históricamente con la música romántica, como explica León Shailovsky, creo que se pronuncia así, sobre la crisis de la música, en donde en la primera década de 1900 se está experimentando una crisis del arte, una crisis del arte romántico por la evolución de la armonía tonal, el problema de la forma musical que era cada vez más compleja y muy asimétrica. Y también la concepción de la disonancia que cambiaba constantemente, por ejemplo, con Wagner, a poder prácticamente utilizar cualquier agregación armónica a partir de la gama cromática. Por lo cual se creó una doble respuesta a esta crisis, una por parte de Schoenberg, que ya habíamos platicado, que es esa caracterización por el exceso de emocionalismo romántico, convirtiendo el puro gesto expresivo de dolor en materia y objeto de composición musical. Y en contraposición, por otro lado, está Stravinsky con Petrushka y la consagración de la primavera, que no buscaba más que utilizar el ritmo y el movimiento en el tiempo, con estas escenas fragmentarias y que aún así podían o se entrelazaban de manera extraordinaria a través de los ritmos que insisten una y otra vez. Y bueno, Petrushka es el ballet donde Stravinsky también salió de ese estilo heredado por su maestro Korsakov y también por esa influencia de la música de Tchaikovsky y comenzó a adquirir su propia identidad. Exploró color y ritmo en sus formas más abstractas, recordando mucho a estas pinturas de Picasso,
donde, y citando un poco a Trías, las figuras y las escenas se distorsionan y abstraen en una peculiar sucesión de piezas breves que se vinculan unas con otras, creando contrastes con atrevidos bloques sonoros en versión de alta comedia. Pero también hay algo que tiene Petrushka, y es que toda la puesta en escena es como es una burla al mundo moderno, en este individuo conformista que está abstraído por el fetichismo del arte. Y bueno, Adorno, por ejemplo, menciona en su libro Filosofía de la Nueva Música sobre Petrushka que la categoría fundamental de Petrushka es la de lo grotesco, la categoría de lo particular y así como dice él, lo particular distorsionado, liquidado, y es donde manifiesta la incipiente desintegración del sujeto mismo. Y bueno, se estrenó y también fue todo un éxito, lo que dio paso a su tercer ballet. Bueno, la consagración de la primavera es considerada una de las piezas claves en la música en sentido contemporáneo, y la mayor puesta en escena del siglo. Fue más que innovadora, la precursora de todo un movimiento revolucionario en dos partes, que es adoración a la tierra y el sacrificio, donde después de varios rituales primitivos que celebran la llegada de la primavera, una joven es elegida como víctima sacrificial y baila hasta morir. Y recordando su polémico estreno en 1913, en el que incluso se llegaron a provocar peleas dentro del teatro mientras estaba la puesta, o sea, la presentación seguía en curso y estaba una audiencia dividida entre las personas que estaban horrorizadas de lo que estaban escuchando, que tenían ese prejuicio de lo desconocido y empezaron a rechazar y despotricar contra los bailarines y los músicos. Y también, por otro lado, estaban los que fascinados defendían cada segundo de esta creación. Y también hay que tener en consideración de que por primera vez en la historia nacían de forma simultánea la invención de la música y la creación coreográfica, que fue dirigida por Vlastav Nijinsky, creo que se pronuncia así, y bueno, estaba en diapositivas anteriores con Sergei Diaghilev. Y bueno, a palabras de Manuela Baniego sobre la coreografía de Vlastav Nijinsky, y es que fue muy fundamental para el despliegue de la estruendosa energía y espíritu de la obra. Pues sí, evoca escenas que reflejan los sonidos y movimientos de la naturaleza salvaje y primitiva. Estas donde, en palabras de Trías, se lleva un encuentro entre lo etnológico y lo mítico, en un escenario anterior que ha sido perdido y merece ser recordado y repetido a través del baile, con las más ancestrales formas de lo sagrado. Esta música que atrapó la sensibilidad de quienes tuvieron el deseo irreprimible de levantarse y atender el llamado de esa naturaleza primitiva, de esa naturaleza de origen. Y bueno, fue tanto el reniego del autor por decir que su obra no era revolucionaria ni moderna, más bien tradicional, pues como dice el título, son imágenes de la Rusia pagana. Es música de ritos sagrados primaverales, canciones nupciales lituanas y canciones de campesinos que hablan sobre la primavera, que Stravinsky investigó, escuchó, y una vez que tuvo todas las melodías paganas y folclóricas de la primavera, las transformó en motivos musicales que juntó en la consagración. Y bueno, como dije anteriormente, este fue uno de los periodos más experimentales de Stravinsky, así que regresaré un poco antes del estreno de la consagración, a cuando se estrenó en 1900, bueno, más bien a cuando la compuso en 1912. Después de terminar de componerla, viajó a Berlín, en donde conoció a Schoenberg y asistió a una presentación de Pierrot y quedó fascinado por la particular puesta que tenía en Pierrot, esa que era muy innovadora, ¿no? Por el uso que hizo de los colores instrumentales, con un conjunto muy mixto y muy sencillo, muy accesible y muy rico en matices. Y bueno, Stravinsky, que había leído unos meses antes una pequeña antología de poemas japoneses, quiso plasmar la sensación que estos poemas le provocaron en música y compuso 3 poemas de lírica japonesa
utilizando los diferentes matices que proporcionaban estos colores de los pequeños conjuntos instrumentales, de forma muy similar a lo que hacía Pierrot. Y este estilo es con el que va a experimentar más tarde en obras como Historia de un soldado, Las bodas y Reinhardt. Y bueno, Las bodas, que la escogí más que por ser una de mis obras favoritas de Stravinsky, porque tiene algo muy interesante, y es que tiene una esencia mucho más contenida que sus obras anteriores, pero, o sea, en cuestión de que no es tan desbordante, es mucho más inexpresiva, pero también al mismo tiempo tiene ese movimiento y ritmo y esa esencia que dice Stravinsky, ¿no? Esto es de Stravinsky. Incluso con el manejo de instrumentos que utilizó, los matices y los colores que provocó con el uso de las voces, del coro, de las percusiones y los cuatro pianos, es impresionante. Y creo que provoca un efecto sonoro muy extremo, solamente con la percusión. Y bueno, tiene esa contención emocional que yo creo que es como que lo que daría inicio a su siguiente periodo. Y bueno, muchos pensaríamos por este periodo ruso que Stravinsky era un compositor al que le gustaba el caos. Por ahí algunos de mis compañeros me dijeron que parecía ser anarquista, ¿no? Pero la realidad es completamente distinta, porque él estaba guiado por una severa disciplina musical, a lo que decía que toda doctrina estética tiene necesidad de una expresión propia, pues no puede concebirse un arte sin una técnica en el aire. Y o sea, me puse a pensar de que es algo de lo que hemos estado hablando en el semestre anterior, de que la creatividad no viene de la nada, es el producto de la imaginación, pero esta imaginación está sustentada por una serie de bases, ¿no? Como la sensibilidad y el conocimiento. Justo lo que decía un poco Kant acerca de la idea de genio, que es aquel que no imita, más bien toma como ejemplo el trabajo de otro. Y es que así como la consagración de la primavera no fue sacada de la nada, más bien de una exhaustiva investigación por parte de Stravinsky que juntó, asimiló y la volvió su propia creación. Lo que él hacía era justo eso, asimilar el arte de los periodos anteriores, no para imitarlo, sino más bien para lograr composiciones que expresaran un lenguaje auténtico. Y bueno, con autenticidad me refiero a la idea de, bueno, esa idea que decía un poco Hegel de suprimir las fórmulas de la academia y quitar esa rutina, ¿no? Lanzarse a experimentar sin ningún tipo de prejuicio. Y bueno, esa idea que tenía Hegel de que la creatividad no es mecánica porque no se puede concebir un arte ajustándose a las normas. Y es por eso que Stravinsky renegó de que sus obras fueran revolucionarias, porque lo único que buscaba era tener eso, originalidad, ser auténtico. Y bueno, este pensamiento fue lo que lo hizo iniciar su segundo periodo, que es más que conocido, es como el más rechazado, porque, porque por ejemplo, Adorno rechazó por completo el neoclásico y creo que hasta se ensañó muchísimo con Stravinsky porque no entendía la necesidad de abandonar su estilo ruso. Y bueno, él y algunos otros como que repudiaron hasta más no poder y me parece que también Adorno como que intentó, o sea, dedicó años de su carrera a acabar con el neoclásico. Pero bueno, aquí en este periodo lo que hace Stravinsky es como renunciar un poco a sus innovaciones que se veían en el periodo ruso e inició una época de célebres retornos, a lo que él mismo diría que uno enlaza con la tradición para realizar algo nuevo. En esta idea de no imitar, más bien tomar el trabajo de otro y hacer algo original con base en eso. Así que en este periodo recurrió al pasado de la música con autores como Haydn y Mozart y Bach y lo que hizo fue como plasmar esos preceptos con los que él creía con tanto ímpetu de orden, equilibrio, claridad. También agregó esa economía que se veía con la música de Schoenberg y utilizando
esa fórmula de pequeños conjuntos instrumentales y lo más importante es que había una contención emocional. Algo muy contrario a lo que hace el emocionalismo de Schoenberg, que bueno, es algo muy, muy, muy completamente distinto. Y bueno, tomó prestados los temas y las texturas y los reescribió de una forma más moderna. Y creo que este es el periodo más reflexivo de su vida. Y aquí también logró plasmar su esencia de creatividad. De hecho, elegí ahí una obra que es la Sinfonía de los Salmos. Y también hay otra que es la Sinfonía en tres movimientos, que tienen algo muy interesante. Estos son dos composiciones de sus últimos años en este periodo y ambas son muy peculiares porque la Sinfonía de los Salmos no es una sinfonía como tal clásica, tampoco es una sinfonía neoclásica. Eh, no se parecen nada a lo que Stravinsky venía haciendo y en ambas hay algo que se percibe y es un estilo muy, muy personal y creo que es el producto de esa experimentación de diversas formas musicales porque en ambas escucha ya a un Stravinsky, un puro Stravinsky. Y bueno, en, pasando a 1940, emigró a los Estados Unidos, el lugar en el que residiría hasta su muerte en 1971. Y otra cosa es que Stravinsky, pues por eso de que viajó a varias partes de tanto de Europa, tanto a América, a Estados Unidos, fue adquiriendo como mucho bagaje cultural, ¿no? Y también muchos estilos de música. Entonces, uno de los estilos que adoptó fue el jazz, más particularmente el ragtime, que es como el hermano mayor del jazz. Y era una de las formas musicales más prominentes en ese tiempo en los Estados Unidos, más o menos por ahí de 1900, 1914, 1918, era una de las formas más prominentes. Y se dice, de hecho, que Historia de un Soldado tiene una influencia muy fuerte de jazz, junto con otras dos composiciones, como lo es Piano Rag Music y Ragtime para 11 instrumentos. Y estas las escribió justo durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en su llegada a Estados Unidos también por ahí de 1945 hizo una composición de jazz que sería la única composición de jazz que haría para Woody Herman, titulada Concierto del Ébano, que me gusta mucho la historia porque decía que Woody Herman se arrepintió de colaborar con Stravinsky porque cuando le entregó las partituras, dijo, es que parece que no se adoptó como al estilo de jazz que nosotros hacemos y más bien creó una obra estilo Stravinsky y que hasta los músicos de Woody Herman estaban muy avergonzados porque no podían leer la partitura. Y bueno, para 1948, entre 1948 y 1951, Stravinsky compuso el Progreso del Libertino, que esta fue una de las óperas finales, de hecho fue la que terminó con su periodo neoclásico. Y bueno, a pesar de que fue un éxito, la verdad es que no acabó muy bien el periodo neoclásico para Stravinsky. Entonces, pues como guiado por su buen amigo Robert Kraft, eh, intentó hacer otra forma de música, ¿no? Y es aquí donde pasamos a su tercer periodo, bueno, más conocido que es el serialismo, y tenemos ahí a nuestro amigo Schoenberg. Y bueno, este fue su último periodo musical, que justo había sido impuesto por Schoenberg, lo cual es muy curioso porque sorprendió a todos. Y es que, como mencioné anteriormente, durante su periodo neoclásico estaba como en una idea contraria a lo que Schoenberg estaba haciendo con sus músicas y a palabras de Trías. Es muy curioso que Stravinsky adoptara este periodo serial inmediatamente después de la muerte de Schoenberg, porque durante el neoclásico hubo una muy fuerte brecha entre ellos dos, a lo que este giro tan drástico desconcertó a muchas personas. Y bueno, Agon es un ballet que es un ballet que fue una de sus primeras obras experimentales en este estilo, pero igual
aquí podría decirse que es una como pieza de transición porque está entre su periodo neoclásico y serialista, pero también hay algo muy curioso, y es que la organización del tono y su estilo están más próximos a su periodo ruso. Y eso también pasa con otras piezas, como lo es Cantum Sacrum, que fue otro de los ejemplos que subí en el grupo. Y, y bueno, esto creo que solo reafirma lo que había dicho, y también es algo que menciona Trías, de que Stravinsky de forma muy impresionante y única, combinó constantemente a lo largo de su carrera estilos de sus diferentes periodos para mantener su música en constante cambio y evolución, y también para mantener de cierta forma su esencia. Él logró adoptar una vitalidad, dimensión impresionante, y cada una de las obras que siguieron durante este pequeño periodo serial y tuvieron una inigualable identidad, demostrando esa capacidad de composición y esa gran musicalidad. Y bueno, no está por demás que decir que Stravinsky sí fue uno de los mejores músicos de la historia, pues en su larga vida dejó más que un legado, la puerta a una nueva forma de percibir la música y quitarnos prejuicios y abrirnos a la sensibilidad en un mundo lleno de formas abstractas e innumerables danzas. Y recuerdo mucho las palabras de la maestra en cuanto a de que hay un antes y un después, y de que el mundo no fue el mismo después de la consagración de la primavera, pero es que no fue solo después de la consagración, fue también con la vasta obra de este artista. Entonces, bueno, ya para terminar mi exposición, solo quiero decir que Stravinsky menciona la importancia que tiene para él la imaginación, su propia imaginación que le permite escuchar su mente, escuchar en su mente cada nota y cada instrumento que hay en una composición. Y fue esta imaginación la que le permitió convertirse en un inventor musical, como lo llamaba su buen amigo Robert Kraft. Y fue un músico que nació y vivió para la música, la danza, las creaciones y la imaginación. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, qué bonito. Se ve que sí eres fan. La fan de... Muy bien. Muchas gracias, Eli. Muy bonita tu exposición. Eh, Quisiera retomar, bueno, hay una serie de cosas, bueno, obviamente Stravinsky pues es una cosa increíble. Y justo esto que creo que es la pregunta también de Trías, o sea, justo el texto de Trías, o sea como de Trías, el texto de, bueno, en el Trías también está, ¿no? Bueno, Trías dice esta cosa de que hay una arqueología en Stravinsky, ¿no? Que es como muy importante esta noción de arqueología, porque, o sea, porque justamente tiene que ver con, no sé si ya lo habíamos dicho en alguna clase, pero justo pues, arqué es pues, origen, ¿no? O arqué es origen, ¿no? En ese sentido, o sea, como esta búsqueda, un poco también Manuel consigna en el libro, ¿no? En una cita justo de Stravinsky, ¿no? Donde dice justamente esto que decía, ¿no? No se trata de ser revolucionario, se trata de, ¿no? De la originalidad no tiene que ver con eso, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esta vuelta de los, ¿no? Y aquí hay una cosa que a mí me parece muy importante en el texto de Manuel, que justo pone ahora sí que centra muy bien, ¿no? El problema de la consagración, ¿no? Que por otra parte, no sé si conocen que es colega ahí en la FAM, a Panayota Songura, que es profesora de violín. Ella acaba de hacer una tesis, su tesis de doctorado, que pues yo la acompañé como tutora en el proceso, justamente un análisis de la consagración. Y es una cosa absolutamente increíble porque justo se pone a analizar, bueno, no nada más la música, sino la danza, también toda la cuestión de la escenografía, de que con Nijinsky, ¿no? De Reading, o sea, toda esta cosa, cómo simboliza, todo era así como una creación justamente de un cosmos, ¿no? O sea, cómo se genera todo un cosmos en todos los elementos que están conformando la consagración, ¿no? O sea, le voy a sugerir que deje algún ejemplar ahí en la FAM, ¿no? Porque es un doctorado de Limba, ¿no?
porque es una cosa que tendrían que leer todo el mundo, ¿no? Porque justo sí hay un análisis muy puntual. Y entonces aquí lo que vamos a tener es una transformación de algo que es muy importante, ¿no? Justo, decíamos, Manuel va a plantear una cosa, a mí me parece más lindo, no sé si leyeron los textos, pero me parece más lindo el texto de Manuel, aunque obviamente Manuel también conoció a Trías, pero justo cómo se entra el problema. ¿Qué es la obra de arte? ¿Qué es la obra de arte? ¿Qué es la obra maestra? ¿Qué significa tener una obra maestra? Es una de las preguntas. La otra es justamente algo que a mí me fascina de la consagración, y es un giro un poco esto que yo estaba señalando, Eli, que es un giro que hay en Stravinsky, que tiene que ver justamente con esta vuelta al origen también. Pero esa vuelta al origen donde justamente la música y la danza no están separadas. Un poco lo que está haciendo Stravinsky, también por eso es la consagración, ¿no? De la primavera, ¿no? Es justamente volver a esta experiencia ritual. O sea, volver a pensar, ¿no? A reunir, o sea, reunir esto que después se va a separar por toda la historia de Occidente, volver, ¿no? Reunir la música y la danza. Pero esa reunión tiene que ver también con convocar al ritual. ¿Por qué es necesario convocar el ritual? Por eso les decía que es una obra que está adelantándose justamente, está percibiendo lo que viene, que es la guerra, ¿no? Entonces, es volver a invocar o convocar este carácter, ¿no? De religare que está en la música. Este poder que estaría en la música que tendría que ver con, ¿no? Con volver a unir como todo. Esta potencia de la música. Esto a mí me parece muy importante porque hay una cosa que se nos olvida y que justo también ahí hay una tragedia justo cuando escuchamos la consagración o cuando vemos un ballet de la consagración, estamos viendo una obra mutilada. Porque justamente la forma en la cual tendríamos que experimentar la consagración es justamente en esa unión de música y danza, como fue en el ejercicio de Nijinsky, ¿no? Que por otra parte, o sea, Nijinsky va a ser como toda, o sea, la danza es de los más revolucionarios también, o sea, ahí digamos que están a la par, ¿no? Y aunque después que ahí fue muy ingrato de Stravinsky, o sea, como que le echó la culpa porque no había gustado realmente la consagración, no gusta no por Nijinsky, no gusta porque está adelantado obviamente a su época, ¿no? Y hay una película, sí, la de la escenografía de Roig, que es un poco lo que decía, que justamente la analiza también, la analiza Jota en su tesis, ¿no? Y es bien interesante, o sea, porque son como estas cosas también que tienen que ver pues con una tradición, pues, con tradiciones como antiguas, ¿no? También, o sea, todos los símbolos que están, el manejo de los colores, el vestuario, o sea, todo está así como en una misma, ¿no? Pero un poco a lo que iba también es a señalar, sí, que este escándalo, ¿no? Este escándalo, pues justo más bien tiene que ver con eso, no tiene que ver con, ¿no? Y sin embargo, no, bueno, digamos que sí tenemos que pensar creo que es lo que me parece más importante, en este gesto de reunión de la música y la danza y lo que significa, ¿no? Que hay una peli, que no es que sea muy buena, porque es el chisme nada más, que seguramente la han visto, lo que es muy bueno es la recreación que hace de justamente el ballet de Nijinsky, que es, o sea, al inicio de la película, esta película francesa, se llama Coco e Igor, ¿no? Que no sé si alguien la vio, pero justo el principio es toda la puesta y recrea, ¿no? Recrea justamente la coreografía de Nijinsky, el vestuario, o sea, todo. O sea, en eso la película es muy buena. O sea, lo demás es como el chisme de que conoció a Coco Chanel y así, ¿no? Y que como medio ahí tuvieron ahí que ver y no sé qué, ¿no? Eso, bueno, eso es secundario. Pero un poco, eso es muy importante, ¿no? Ver cómo voy a leer esto que dice Stravinsky y les doy la palabra, porque seguramente quieren decir muchas cosas, 118, lo acabo de decir. Y también por eso les dejé leer o echarle un ojito al origen de la danza de Quiñar, porque justamente para Quiñar, las dos artes ya lo habíamos comentado, lo hemos hecho todo el año, las dos artes originarias, ¿no? Pues son justamente la música y la danza. Y lo que va a hacer justamente la consagración es mostrar eso, ¿no? Dice, y esto otra cosa que es muy importante. Que en el ritual, o sea, en el ritual no hay espectador. En el ritual se tiene que formar parte.
Que eso es algo que yo creo que nadie ha entendido de la consagración. Se tiene que tomar, o sea, tendría que acabar toda la gente arriba del escenario. Porque para eso es. Dice, ¿no? Para ser francos, diciendo lo de la originalidad, ¿no? La cita que hace Manuel, ¿no? Dice, para ser francos, me vería en un apuro si quisiera citar un solo hecho que en la historia del arte pueda ser calificado como revolucionario. El arte es constructivo por esencia. La revolución implica una ruptura de equilibrio. Quien dice revolución dice caos provisional. Y el arte es lo contrario del caos. No se abandona a él sin verse inmediatamente amenazado en sus obras vivas, en su misma existencia, ¿no? Entonces, ok, ¿qué piensa? Dos cosas, ¿no? La relación música y danza, ¿no? El carácter ritual de la música porque es importante en el mundo contemporáneo. Dos, que tiene que ver con, la carácter, con lo sagrado, obviamente. Y, eh, y la obra maestra. Ajá. Va la pelota. Grillos, ¿no? Bueno, lo que quieran. ¿Cuál es la primera parte, perdón, de la pregunta? Bueno, cualquiera de las dos, no tienen que contestar las dos. Ay, ¿no? Lo primero es justamente que, o sea, cómo piensan esta relación entre música y danza. Que justamente yo creo que sí, entonces, como bien Eli también lo dijo, es una obra que está pensada así. Un poco lo que estoy diciendo es de que, o sea, digamos que no es gratuito que esté pensado así. Si está pensado así es porque sí está eso, ¿no? Reuniendo. ¿Por qué es necesario reunir? ¿Por qué es necesario el ritual otra vez? ¿No? Creo que hay un gesto que además es político también. Es estético y es político. Porque es estético en términos de que la música, ¿qué carajos está haciendo? Que no está haciendo lo que tiene que hacer. Que también es eso, ¿no? O sea, claro, ¿no? Que estamos aquí sentadotes, escuchando, ¿no? O sea, no. Por eso les puse a Fela Kuti. Después hablamos de Fela Kuti, ¿no? Que él se da cuenta de eso, de esas dos cosas que acabo de decir. Ok, manito. Y eso. Sin Stravinsky no hay Fela Kuti. Isaac. Isaac, Areli y luego Paul. Bueno, precisamente en esta parte del ritual, alguna vez leí un texto que hablaba sobre lo que pues el ritual representaba pues, en varias culturas, ¿no? Pero hablando como un poco en general, mencionaba ese texto sobre la generación de conocimiento que se daba dentro del ritual, poniendo muy en el centro la figura, en este caso, ¿no? De ese texto del fuego, ¿no? Que el fuego era como esta representación del conocimiento, ¿no? Incluso en muchas culturas el fuego es como este ser viejo, ¿no? El abuelo, que transmite el conocimiento, ¿no? Incluso en los griegos, pues se les dio el conocimiento, ¿no? A través del fuego. Y en el ritual se genera un momento en el que a través de la experiencia misma el conocimiento aparece. Entonces es como, o sea, el ritual une en ese sentido pues a quienes están participando dentro y les genera algo nuevo, ¿no? O sea, no es solamente como un repetir, 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 sino que en este repetir del ritual se están generando nuevos pensamientos, nuevas cosas, ¿no? Y también en este ejemplo que nos puso de Fela Kuti, a mí me hizo pensar también en dos grupos también, bueno, un poco más contemporáneos. El primero es un grupo chileno que se llama New Wave Afrobeat, que hacen covers también de Fela Kuti. Y hay una sesión en vivo donde están tocando en círculo todos y se genera, bueno, yo al notarlo siento que, al verlo, perdón, noto como que hay una interacción aún más grande. Y el segundo es en esta otra banda grupo que se llama Snarky Puppy, que tienen un montón de sesiones en vivo en donde están tocando también alrededor, pero ponen en el centro al público. Entonces eso a mí se me hace muy interesante porque, como decía, ¿no? El ritual termina involucrando a quienes participan dentro de él. Entonces uno como espectador, bueno, yo lo veo aquí, ¿no? En este tipo de formato de concierto, se ven involucrados por el simple hecho, bueno, yo veo que por el simple hecho de estar en medio de los músicos, pues ven las miradas, ven cómo
cómo unos están viendo al otro, cómo les dan la entrada, cómo una melodía entra después de otra, etcétera, y ellos están ahí dentro, ¿no? Entonces eso se me hace como muy interesante y creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces en nuestra práctica musical como que le damos importancia al sonido ya construido, ¿no? O sea, el sonido que ya como, está escrito en la partitura, pero no le damos la importancia a toda esta parte ritual, ¿no? De qué estoy haciendo yo, cómo estoy sintiendo el ritmo, ¿no? Porque a final de cuentas, igual en alguna clase lo mencionaron, pues el ritmo es vibración, ¿no? Es movimiento, y a final de cuentas uno cuando está tocando, pues siente esas vibraciones y es como el hecho de obviarlas o de dar por hecho que están ahí, pues como que opacan mucho, ¿no? Nuestra práctica musical. Y pues eso quería decir. Hay una serie de distinciones ahí que ahorita voy a aclarar, porque, ¿no? Porque no es lo mismo. No estamos entendiendo lo mismo. Y sobre todo eso, ¿no? Caso Stravinsky, ¿no? Y además, bueno, el caso Fela Kuti, lo que hacen estos otros es diferente. O sea, como pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? Hay una diferencia. Pero ahorita vemos. Gracias, Isaac. Arely. Bueno, a mí me cayó más el 20 respecto a cómo conviven la danza y la música cuando vi el documental de Pina y cuando vi algunas presentaciones de ella. Porque, bueno, lo que más me impactó fue cómo respiran, porque respiran en la música, respiran con la música. Es como que la música y ella van teniendo la misma exhalación y casi, casi estás viendo cómo palpita su corazón junto con el sonido y están unidas a un nivel mucho más grande que el ritmo, el sonido, el movimiento. Están como unidos en el universo, no sé, como que la vida misma los está uniendo. Y respecto a lo que dijo Isaac, yo no estoy de acuerdo porque cuando tocas, cuando haces música de cámara que está bien hecha, no necesitas ver ni escuchar a tus compañeros, lo sientes, o sea, o sea, cuando llegas a ese punto, es así como que astral, o no sé, o sea, no tienes que escucharlos, ni verlos, ni oírlos, nada, 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 o sea, es algo indescriptible. Sí, gracias, Arely. Iván. No sé quién estaba. Ya le di la palabra a Iván. Perdón, estaba Pablo y luego está Pablo y luego Iván. Bueno, entonces, primero Pablo. Sí, perdóname. Adelante, Pablo. Ok, híjole, es que por dónde empezar. Hay muchísimas cosas que decir. Primero, o sea, muy buena exposición, me gustó mucho. No quería quedarme con eso dentro. Pero segundo, híjole, es que creo que conforme más clases vamos pasando, más mi década favorita o mi periodo favorito es 1900, 1920. O sea, porque por un lado están estas figuras como Ravel y Debussy, la escuela francesa, negando un poco el wagnerianismo y demás. Por otro lado está Satie trabajando con René Clair, expandiendo la música hacia dónde va, pero Stravinsky, en esta búsqueda por esta originalidad entendida más como esta pregunta por el origen, es todo un caso. O sea, todavía no me decido entre cuál de los dos textos me gustó más, si el de Trías o el de Lavaniegos, porque me gusta mucho esta manera en la que Trías comienza diciendo que Stravinsky es como este hombre proteico, este camaleón que digo, no recuerdo el texto de Pico de la Mirándola porque es complicadísimo, pero como este hombre que puede ser todo al mismo tiempo, que puede ser desde la planta más baja hasta casi Dios, ¿no? Pero voy a leer un fragmento de Trías que está en la página 495. Se trata de la evocación de un escenario anterior perdido, que merece ser recordado y ritualmente repetido mediante el mejor conjunto que es el musical, y sobre todo a través de esa forma de inmediatez tan congenial con el cuerpo y sus movimientos que es la danza, en la cual la música halla su vocación terrenal, pues la danza constituye junto con la canción la verdadera esencia en la que se sustenta toda la música. Y es un poco esto, o sea, creo que más allá de centrarnos como que Stravinsky solo escribió la consagración de la primavera, me hizo recordar como
Me acordé mucho de la película de Nostalgia, de este momento donde Domenico se inmola. O sea, un poco siento que Stravinsky llega y sacrifica toda la música germánica y romántica, porque dice, es que así no van las cosas. De hecho, una página más adelante del texto de Daniegos, en el 119, dice, de modo tal que, hasta por su propio nombre, la consagración de la primavera expresaba el deseo radical de una radical renovación o revitalización del arte, y con este de las formas de sentir, imaginar y pensar el mundo, aunque tuviesen que atravesar por un trance iniciático, oscuro y dramático. Y un poco eso. Sí, justo. Gracias, Pablo. Justo iba a leer eso. Ajá, muy bien, gracias. Iván. Bueno, creo que lo que estaba subrayado en el texto, en el PDF, está como muy puntual, ¿no? Y eso me ayudó. O sea, yo también lo señalé, pero sí estaba como pues tan ahí, ¿no? Que así como de, mírame, esto es lo mero bueno, ¿no? Yo creo que la música y la danza siempre han ido de la mano, ¿no? Porque, pues lo dice, ¿no? Me puse a pensar, no tanto me fui como con los griegos o otras civilizaciones, me fui a algo como más autóctono, ¿no? Más como aquí en prehispánico. Y pues cuando había música, había danza, ¿no? Era una manera de comunicarte con los dioses, ¿no? Y de cierta manera, pues la consagración de la primavera, pues es eso, ¿no? Solo que vista, bueno, no sé si desde alguien europeo. Entonces yo creo que no puede haber música sin danza. Y igual como lo dijo Areli, no siento que es como que sea la música bien hecha, sino yo siento que es la conexión que hay entre los ejecutantes, ¿no? Porque yo he visto y también no sé, he estado en ensambles que súper músicos, súper, o sea, tienen la fama, ¿no? De que pues son unas máquinas y a la hora de tocar, pues no sientes esa comunión, no sientes esa armonía, ¿no? Pero ya cuando, no sé, la haces con tu camarada o no sé, con alguien que sientas que de verdad lo está haciendo con la misma, pues en el mismo empeño que tú, fluye, ¿no? A pesar de todo, y yo siento que no debe ser perfecto, ¿no? A pesar de muchas cosas, te gusta cómo suena ese ensamble, ¿no? Y pese a todo, pues la hay, ¿no? Y no es necesariamente que sea perfecta, ¿no? No es necesariamente que sea bien hecha, ¿no? Creo que ya me fui por otro lado de música de cámara. Entonces, yo sí siento que no puede haber música sin danza, ¿no? Y aparte siento que en Stravinsky lo captura muy bien, ¿no? A pesar de que, pues con este loquillo que se me fue el nombre ahorita del bailarín que se vuelve loco. Nijinsky. Ajá, Nijinsky, que lo trata mal al final todo eso, pero pues yo siento que, que en ese momento lo logró hacer muy bien y yo siento que el público no estaba preparado para esas cosas, ¿no? Era como la revolución, era un parteaguas esa obra. Entonces, eso es lo que opino yo. Es que hace el mismo movimiento, es que lo que no entendemos, no digo tú, no digo en general, o sea, lo que no se entiende, es que lo que hace Nijinsky es el mismo movimiento que hace Stravinsky, pero en la danza. O sea, imagínate, es un doble shock, ¿no? De que nunca has visto esa danza, porque se bailaba en punta. Y de repente ves esto así, haciendo estos temblores y haciendo estos brincos y haciendo ¿no? Este vestuario que no, o sea, pues imagínense, o sea, ahí sí ni el propio Stravinsky lo entendió, pero está haciendo lo mismo en la danza. Esto es muy importante, porque otra vez, a ver, hay varios conceptos que son fundamentales, ahorita les sigo dando la palabra, pero una, ritual, ¿no? Y no toda la música, o sea, un poco aquí, también para que no nos veamos con la gente, o sea, este ejemplo que ponía Isaac, ¿no? Poppy, o sea, eso tiene que ver más con una vanguardia que lo que dice, bueno, vamos a cambiar el lugar del espectador, pero cambiar el lugar del espectador, ¿no? Tampoco hace que tú dejes de ser espectador. ¿Sí? O sea, es más bien una cosa de, bueno, vamos a, ¿no? Pero es una cosa que no tiene que ver con este acontecimiento del ritual, necesariamente. O es una forma de acontecimiento del ritual, digamos que diluida, porque sigue habiendo la separación. En Stravinsky radical. Porque en Stravinsky no solo es el ritual, o sea, el ritual ¿qué es? ¿No? El ritual tiene que ver con el sacrificio. Por eso es la consagración. ¿Sí? La consagración es el sacrificio. ¿Por qué necesitamos un sacrificio?
¿para qué se hacen los sacrificios si no es para recargar al mundo? O sea, no solo es recargar el arte. En esa época, además, es recargar el mundo. Por eso, hemos dicho, esto que decía Eli, no es lo mismo el mundo antes y después de la consagración. El mundo no es el mismo. Porque hay una radicalidad ahí, que quizás no se entiende en el momento, pero está ahí. Y cada que se ejecuta, y si se ejecutara como debiera, que es justamente en esta unión entre música y danza, ¿no? Desplegaría toda su potencia, chicos. O sea, y una cosa que es muy importante, o sea, como no es, y tampoco es como, bueno, pues, o sea, como en todo, siempre que hay danza y música pasa esto, o sea, no, o sea, realmente sí es una cosa completamente, esto que ustedes están tratando de decir cuando dicen tocamos y de repente sí pasa, es eso. Porque tiene que ver también, cuando pasa eso, es porque ustedes también se sacrifican. Pero sacrificio no en el sentido cristiano. Es en el sentido del don, diría Bataille, que va de los almas, ¿no? Es el don, cuando realmente se dan, ¿no? En la música. Cuando no están pensando que si esto que decía Nietzsche, ¿no? Que no están pensando si te van a aplaudir o no te van a aplaudir, o sea, cuando te entregas a la música. Eso pasa, y eso no se puede fingir, y por eso ustedes lo sienten, y por eso no tienen que ver al otro, y por eso, porque lo sienten. Y lo siente el público, ¿por qué? Qué raro. O si lo siente de una manera que no es, ay, mira, ya tocó y bravo. O sea, no, o sea, por eso decía, hay una cosa aquí que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se está desatando ahí? ¿Qué es lo que se convoca ahí? Dice, voy a leer otra vez lo que leyó Pop, ¿no? 119 y les doy la palabra. Dice, de modo tal que hasta por su propio nombre la consagración de la primavera expresaba el deseo de una radical renovación y revitalización del arte. Yo diría que no solo del arte, del mundo, más bien de cómo el arte, al revitalizarse, también recupera este poder de revitalizar el mundo y la vida. Eso es lo que está en juego. Y con de las formas de sentir, imaginar y pensar el mundo, aunque tuviese que atravesar por un trance iniciático oscuro y dramático. Y aquí hay una cuestión que es ontológica. No es nada más, ay, pues sí, ¿no? O sea, no. Por eso hay que tomarlo en serio esto. O sea, no es lo mismo. O sea, como si hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles. Revitalización artística que paradójicamente se colocaba bajo la advocación de los gestos más arcaicos de la ritualidad al poner en el núcleo de su contenido simbólico el acto del sacrificio en su cruel tragicidad sin atenuantes. Pero otra vez, el sacrificio es recargar el mundo. Si no hay sacrificio, no, que eso está en nuestra cultura muy claro. O sea, los sacrificios aztecas eran para recargar el mundo, para, ¿no? Diría Bataille, el sol da sin recibir. Es una manera de devolver el don. Para los que no entienden lo que es el don, ¿no? Para la gente que es el sacrificio, que es el don, ¿no? Y por eso matamos a tantos, porque imagínense igualar lo que hace el sol. Eso se llama potlatch. Tratar de igualar esa fuerza, ¿no? Que se dispendia, como se dispendia el sol. Pues tan solo por medio del sacrificio, ¿no? Hacer sagrado, separar la parte bendita maldita de la doncella elegida a las potencias divinas con la consagración fatal de su vida y de su sangre, se consigue despertar en el entorno de la frialdad, vean, se consigue despertar de la frialdad, la decrepitud y de la esterilidad invernales, que es una crítica radical al mundo en el que estaba viviendo. La anhelada regeneración primaveral de las fuerzas vitales de la Tierra, del cosmos, del mundo, de la sociedad. Ajá, perdón. Bueno, no sé si sigo yo. Nada más quería. Vas tú, sí vas tú. Bueno, perdón, es que como, bueno, sí, perdón. Bueno, nada más quería leer algo que me gustó, que decía, que paradójicamente, o sea, igual como usted lo dice, no como tal en lo que significa, ¿no? Pues sí, que la vida necesita paradójicamente la muerte, ¿no? Y que pues el arte necesita todo eso. Ja. Y después, ya para terminar, decía, cambiar el arte para cambiar la vida para cambiar el arte, ¿no? Entonces yo creo que Stravinsky le cayó así como, algo así, tal cual, y lo hizo, ¿no? Y fue el parteaguas ahí. Ok, exacto. Ya con eso terminó. Muy bien, gracias. Ok. Esteban, luego Emma. Sí, bueno, yo vi la película esta de Pina, bueno, el documental de Wenders. También traté de buscar la de Un día Pina me preguntó, pero fue imposible, no la encontré en ningún lado. ¿Ah, sí? Ah, qué bruto. Bueno,
Está en Pues su terminé Woman, viendo... está en su Woman y se las puse Ah, de, pero no está en español, su de woman. YouTube. La de YouTube está en italiano y realmente es muy fácil entender Sí. porque no son diálogos así como tal, ¿no? Ah, pues de haber sabido la habría visto porque sí la encontré. Bueno, yo ya había escuchado antes La Consagración. La primera vez que la escuché hace como 6 años que empecé a estudiar música no me gustó para nada. Después le fui agarrando el gusto y me gustó mucho, fue una belleza. Pero nunca, yo sabía que había sido como para un ballet, pero nunca me había puesto a preocupar qué harían, cómo lo harían. Y me sorprendió ver de las primeras escenas del documental cómo lo bailan. Está maravilloso, además de que está en una calidad hermosa, cómo graban, cómo lo hicieron. El documental es una belleza, no te cansa, cómo dan los puntos de vista de esta persona, de Pina, de cómo hablan cada uno de los bailarines en su idioma. Hasta es bonito escuchar los diferentes acentos. Está bien entretenido, me gustó mucho. Y después me pasé a la lectura de Quignard, o Quignard, no sé cómo se pronuncia. Quiñar. Quignard. Y me di cuenta de que pues yo siempre había ignorado la danza. Bueno, yo como músico estaba como caballito solo viendo mi camino. Y hay músicos que bailan, hasta yo soy uno de esos, de los que está tocando y pues no pude dejar, no tanto mover el pie, sino que te vas con la música. Pero no me había fijado que era tan complementario, o sea, la consagración necesitaba danza, necesitaba que alguien la bailara. Y durante todo esto, bueno, la danza está desde que nace el bebé, y eso te lo deja bien claro Quignard. Dice que desde que el momento en el que el bebé nace, el bebé se está empujando, está moviendo, y aquí dice, ay, lo tenía por acá, que algo de lo torpe. Solo la torpeza es natal, y solo antes de eso está la danza. O sea, antes de la música está el movimiento, y antes del movimiento está la danza. Y inclusive dice algo como toda danza es una tirabuzón, un trance, un éxtasis. No hay verdadera danza que no espante, y no hay verdadera danza que no sea torpe. Entonces, te lo va explicando todo, como desde que nace un bebé, cómo es, cómo se origina, inclusive desde antes de que nazca el bebé, desde que es el feto, o cómo es del sexo, cómo es la forma del coito en sí. Todo tiene que ver con una danza, o una exhalación, una vida, un ritmo. Entonces, dice, todo el tiempo hay música, danza, y todo esto origina la vida. Entonces, cuando usted dijo esto de que la consagración trata de hacer que renazca o que vuelva a cobrar vida, pues es como volver al círculo. Me gustó mucho ver diferente la danza ahora. Pero Y es por increíble. último, bueno, Ajá. sí, por último, no estoy del lado ni de con Areli, que dice que puedes hacer música sin ver absolutamente a nadie, ni del de Isaac, que siempre tienes que verlos. Y creo que igual me voy justo por lo que dijo Iván. Para que la música salga bien, tienes que estar con gente que la piense igual que tú. Para mí, los mejores ensayos y los mejores conciertos que tengo o que he dado no son ante un público, son en los ensayos con mis amigos cuando ni siquiera nos van a pagar, que es como de estamos tocando un quinteto de alientos y vamos a ensayar. Los mejores conciertos que he dado son los ensayos en los que ya todos estudiamos, nos sale bien y lo estamos haciendo solo por disfrutar. O ahora bien, un ensayo extra, solo por el gusto de hacer música. Sabemos qué van a tocar, cómo lo van a hacer, no necesito ver a nadie, pero porque ya sé cómo lo van a hacer y me está gustando, ¿no? Si no me gustara, no estaría ahí. Muy Ese bien. muchacho tiene futuro. Ah. Muy bien, gracias, Esteban. Emma, Buenas noches a todos. hola. Hola. Bueno, para mí es muy importante como 3 aspectos de esta obra de la consagración. El primero es la música, el segundo la danza, en tercero lo que contiene la danza, que es el carácter ritual. Y creo que por eso Stravinsky como que no, cuando le decían que es su obra maestra, él no, él decía que tenía más obras, puesto que siento que la consagración no es la música, ni es la danza, ni es el ritual, son las 3 cosas en conjunto, y lo que se me hizo más interesante es que el espectador forma la otra parte tan importante que es esta obra, porque es el espectador el que le da vida, y se me hizo tan cinematográfico todo el conjunto, o sea, como una premisa a este proyecto de cine, que, que concuerdo con que es una obra maestra innovadora, pero es todo el conjunto lo que la hace así, no sus partes. Sí,
logró justo eso que quería Wagner, ¿no? La obra de arte total. Exactamente. Pero volviendo al origen, en esta arqueología, en esta experiencia, en esta, más como en una cosa, pues, volver a lo básico, al ritmo, ¿no? Me sorprende que no les den ganas de bailar cuando les escucho. Me está pidiendo, ¿no? Esteban, así no, ni lo había pensado, ¿no? Gracias, Emma. Gracias, maestra. Natalia, y luego Andrea. Sí, pues yo cuando leí el texto me recordó igual una parte del texto, de un texto que leímos el semestre pasado sobre el eterno retorno que mencionaba, que lo escribió usted, mencionaba igual una parte donde Nietzsche comprendía que hay un punto intermedio entre arrojarse al mar y quedarse sentado, ¿no? Y que ese punto es el baile. Y después cuando vi la película de Pina me quedó como más claro porque bueno, leí una parte donde ella dice que no le interesa cómo se mueve la gente, sino que se mueva. Entonces, creo, y ya cuando vi su interpretación de la consagración, como que es muy claro porque pues sí te da a moverte. Bueno, la verdad, a mí al inicio, pues sí, incluso creo que me aprendí los pasos de la primera parte, porque sí te da esa parte de moverte, de no quedarte sentado, ahora sí de arrojarte. Entonces, creo que esa parte de saber que la música y la danza están unidos, creo que es como muy fundamental que pues no solo que la entendemos, sino que al momento de tocar igual comprendamos que hay que como movernos, por así decirlo. Y pues ya. Muy bien, gracias. Se los he dicho todo el año, no me hacen caso, Andrea. Hola, maestra. Hola. Yo quiero intentar conectar algunas cosas que pensé durante la lectura. La primera es, para que todo esto tenga sentido, obviamente yo hice un análisis de un fragmento, no como el análisis que usted comentó de su colega, por supuesto, pero bueno, analicé esta parte de la danza de los adolescentes, que es muy interesante además porque, digo, antes de que yo leyera esta lectura, había analizado no la armonía ni nada, sino como la estructura formal que se divide en células, ¿no? Entonces son células muy identificables, que la verdad es que todo el tiempo se están repitiendo, se repiten, se sobreponen, se revuelven, etcétera, ¿no? Y al principio las presenta separadas. Pero bueno, todo esto me lleva a la lectura, que cuando la leí dije, es verdad, o sea, todo lo que están diciendo todos a quienes cita el autor en esta lectura, hablan de eso. O sea, hablan de cómo de cierta forma está construida esta obra en superposiciones, ¿no? Entonces, lo primero es un autor que cita este autor que se llama Robert Morgan, que dice, la consagración se realiza con una fuerza brutal. Incluso en sus momentos más relajados proyecta una intensidad expresiva, hasta entonces desconocida en la música de Stravinsky. Esa es la primera parte. Lo que conecta, todo esto lo conecta con el ritmo, ¿no? Que hablan todo el tiempo del ritmo. Una cosa importantísima por lo cual hace que la coreografía y toda la danza sea tan increíble, tan impresionante y tan natural, es el ritmo. O sea, el ritmo en esta obra es una cosa de otro mundo. Y entonces, aquí creo que fue Trías, que este autor citó a Trías, que dice, lo que más interesa en esta obra es ver el movimiento del tiempo y el ritmo, y las formas en que los bloques sonores se suceden a través de la más despiadada y radical supresión de todos los grandes dogmas. Entonces, esa es la primera vez que vi que dijeron lo de los bloques, ¿no? Que explicaron los bloques, que además no solo en este movimiento, sino a través de toda la obra hay bloques, que al final está una revoltura, y eso también, claro, que hace que la danza se vea como se ve, ¿no? Y eso hace que el coreógrafo haya podido hacerlo como lo hizo, ¿no? Como usted decía hace unos minutos, que él hizo lo mismo que Stravinsky, pero en la danza, ¿no?
En fin. Y esto me lleva a lo que dice Pierre Boulez, que fue uno de los que dirigió por primera vez la consagración y la dirigió muchas veces, que dice, la consagración, más bien, Pierre Boulez concibe la obra como configurada por varios niveles de temas musicales superpuestos, cada nivel llevado obstinadamente una vida independiente, como un inmueble compuesto por diferentes pisos que simplemente se repiten con varios acentos. Y claro, o sea, la consagración es eso. Digo, yo nunca la he analizado a detalle y estaría muy, muy interesante leer la tesis que nos comentaba hace rato, pero si un movimiento, uno solo, tiene tantos bloques que se repiten, que se superponen, claro que el resto de la obra va a tener lo mismo. Y los acentos y el ritmo y la orquestación y todo eso es todo lo que la hace tan espectacular, incluida la danza. Y esto último que voy a decir es de Bellard, que dice, la música y la danza llevan una vida de pareja, de una perpetua lucha y de una entrega de la una a la otra. Permanecen en su diferencia a la vez que inseparables. Cuestión muy bien captada por Stravinsky y por el coreógrafo, por supuesto. Y también él esta obra se caracteriza por una modulación ondulante de la corporalidad. Y todo esto tiene que ver, o sea, todo esto está conectado, todo esto tiene que ver con el ritmo, con los materiales que se superponen, en fin, me gusta mucho la consagración de la primavera y sí creo que es una revolución, que al principio de la lectura también dicen, no, es que yo no deberían de llamarme revolucionario porque hay muchos otros adjetivos, pero la verdad es que sí, fue una revolución, o sea, sí, y como usted dice, o sea, no solo de la música o de la danza, sino del mundo. Sí. Y ya, Sí. solo eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hay una cosa ahí, nada más para apuntar a tu comentario. Es que justo el elemento común de la música y la danza es el ritmo. Por eso es tan importante, o sea, por eso esto que digo de reunir, ¿no? O sea, es algo que estaba junto, reunir además es eso, ¿no? O sea, estaba junto, se separa por la historia de Occidente y después se reúne. La necesidad de, o sea, como en esa época de reunirlo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Otra cosa que siempre les digo, que tengo diciendo todo el semestre y nunca me hacen caso, hasta el día de hoy yo creo que me van a hacer caso, es que la danza también es una forma de interpretar la música. Y que un músico que no baila, y también es una forma de escuchar, y un músico que no baila es un músico que le falta algo. Ritmo, ¿no? O sea, que tiene que aprender a bailar. Ya lo decía Nietzsche, no podemos creer en un Dios que no sepa bailar. Rosalba. Ay, qué situación ¿Piensas bailar? tan complicada. Porque regresando a todo esto, bueno, es que son muchas cosas que decir. Antes, felicitaciones a Eli porque la exposición estuvo muy padre. Pero antes de dar mi intervención, pues yo creo en todo esto que usted nos está comentando es para ponerse a reflexionar en el sentido de todo. Si bien la consagración de la primavera en su tiempo fue algo revolucionario cuando Stravinsky decía, ¿por qué llamar? Lo leo textual. Todo músico tiene algo que decir. ¿Por qué cargar con ese término de revolucionario cuando tantas palabras más apropiadas para designar originalidad? Y eso es realmente lo que es la consagración de la primavera, ¿no? La originalidad que tiene y que la cataloga como pues una obra maestra. En el texto de Manuel Lovaniego nos habla de Gilbert Durand cuando sostiene que el reto de comprender una obra maestra del arte reside en que su forma de experiencia consiga llegar a esa universalidad en virtud de la aproximación a su singularidad y originalidad. Y yo creo que esta obra pues la hace eso, ¿no? La hace universal porque están allí metidos, como usted ya bien lo dijo, en la muerte y la vida, ¿no? Una muerte para llegar a una nueva vida. Por otra parte, y hablando sobre lo que usted menciona, de lo cual es todo cierto, ¿no? Un músico debería primero de aprender a bailar y uniéndolo a lo de Quiñar, que la danza es el primer mundo, o sea, es lo que traemos del primer mundo,
y cómo esto que traemos de ese primer mundo se va rompiendo, ¿no? En el nacimiento. La descoordinación y la torpeza son constitutivos del instante natal y de la infancia, al provenir ese cuerpo de un sistema regido por otras reglas. O sea, cómo vamos rompiendo es eso que traemos de nacimiento, ¿no? Esa originalidad, ese movimiento, ese ritmo, cómo se pierde al nacer cuando llegamos a este mundo con otras reglas, ¿no? Y que del cual pues vamos creciendo en él bajo esas nuevas formas. Entonces, lo leo textual de Quiñar, el primer paso que da el niño es un paso que tropieza, que titubea, y es el más bello de los pasos que puede haber en el mundo sublunar, donde sobreviven como pueden los hijos de los mortales. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para que esto no se pierda, no? Y bueno, pues sería empezar a bailar, ¿no? Empezar a ponernos en esa coordinación y en esa comunión con el ritmo, el movimiento. Estuvo muy, muy, muy padre el texto, maestra. Los dos y la película. Gracias, Rosalba. Se pueden pasar las cosas que están chidas. Arely. Ya se enojó. Se enojó porque le dijiste que no sé qué. No, porque le dijeron que estaba en un lado. ¿No? Ya se fue a otro lado. Bueno. Arely. No quiere, no te oímos. Parece que sí quiere, pero su micrófono no funciona. Y por eso digo que no te la oímos. ¿Me escuchan? Ya. Ah, ya, qué bueno. No me enojé. No, yo quería decir que, bueno, mi comentario está relacionado con el de Rosalba, porque, bueno, el buto es una danza súper hermosa que hace como 2 años trajeron a una chica que se dedica a eso, a la UNAM, pero no sé por qué le dieron un espacio tan pequeño a algo tan importante. El punto es que investigué un poco, bueno, aparte en el texto de Quiñar, hablaba mucho sobre los fundadores y encontré una cita que me gustó mucho de Kazuo Ogno, que dice: yo aprendí el butu en el vientre materno. De hecho, todas las formas de danza provienen de la misma forma. Y luego también dice: muchas veces Ogno les repetía a los estudiantes que debían danzar en el útero de sus madres, no pensar en el hecho, sino sentirlo. Entonces creo que eso es lo que hacen personas como Pina o como lo que escribió Stravinsky, que lo sintieron, no pensaban en eso. Y luego igual me encantó del texto de Quiñar, que dice que cuando los bebés nacen son como un gusano, ¿no? Como un gusano torpe que no se puede levantar. Y me acordé mucho de otra cita de Ogno, que dice: al nacer son incapaces de mover sus piernas y sus brazos como lo hacían en el útero de sus madres, y tal como la sensación de sus cuerpos, desearía continuar teniendo esa capacidad. Bueno, esa... Muy bien, gracias, Arely. Elizabeth. Sí, yo solo quiero decir un comentario así chiquititito porque creo que mis compañeros han dicho cosas maravillosas. Me encantó el comentario de Andrea y también de Rosalba. Y bueno, me quedé pensando justo ahorita en algo que estaba diciendo usted acerca de que el ritual es para que todos se levanten y todos bailen. Entonces, es formar parte de ese todo y es quitarse ese prejuicio y abrirse a la sensibilidad y a tener ese llamado del canto de las sirenas. Y me recordó muchísimo a Butés en la lectura de Quiñar, donde pregunta, pues, ¿qué es la música? Es el baile. ¿Y qué es el baile? Es el deseo de levantarse de modo irreprimible. Y es ese punto medio entre la música de Orfeo y ese canto, ese llamado, es esa música dionisíaca y es justo eso, es el baile, son los ritmos, es la danza, la música, el movimiento, la escena, es todo. Ya era todo. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer unas cositas.
lo de Pina Bausch, bueno, hay un punto acá que nadie contestó, lo de la obra maestra. La obra maestra es una tragedia. ¿Por qué? ¿No? No en sentido negativo, ¿no? Porque solo se llega una vez. Esto es algo que no se entiende, como esta cosa que dicen, bueno, o sea, como si nada se hubiera escrito la consagración, como si todo lo demás no valiera. No, es que justo más bien lo que hace la obra maestra es iluminar hacia atrás, iluminar hacia adelante. Pero si te cae esta intuición, por decirlo, siempre lo digo, la verdad es una. Si tienes esta iluminación, esta evidencia, no te cae dos veces. Y lo que haces es, pues, tratar de volverla a plantear, que es además a lo que vimos con él, ¿no? La idea, o sea, tener una idea, pues no es cualquier cosa. Pero, ¿no? Es algo que tampoco se agota en una obra. Un poco lo que vemos en Stravinsky es eso. Cómo esa idea sigue ahí y sigue buscando otra forma de expresarse. Aunque quizás su forma más acabada o más pura esté en la consagración. Pero me parece como injusto, ¿no? Y además no entender, ¿no? Justamente eso, ¿no? ¿Qué tan grande es lo que puede abrir una obra maestra? Digo que puede ser una tragedia justamente por eso, porque pues si te cae a los 30 años, pues ya, o sea, ¿qué haces? O sea, pues ya no llegas dos veces, ¿no? ¿Sí? Por eso esta cosa que dice Teorías del Golem y demás, ¿no? Pero no, creo que también tiene un sentido, o sea, como positivo, y es que justamente es no entender otra vez el sentido, que tú lo dijiste muy bien, Eli, el sentido de la originalidad y de la autenticidad. La autenticidad también tiene que ver con las búsquedas personales, con la honestidad ¿no? De poder, ¿no? O sea, seguir como una búsqueda. Dice, lo de Pina Bausch que me gusta mucho, ahorita voy a leer otras cositas de ahí, 140, ¿no? Ahorita vamos rápido, aunque sea el texto aquí, ¿no? Porque es muy bonito, ¿no? Esto que justamente el darse cuenta de lo que está en la consagración. O sea, lo que a mí me parece fascinante ese texto de Manuel es justamente cómo puede, ligar las dos cosas. Y eso, ¿no? Como esta sensibilidad. Yo creo que a mí la que más me gusta de las tres coreografías es la de Pina Bausch, porque creo que entendió todo, además, en términos también de la misma, bueno, el vestuario, la escenografía, volver a esta cosa de los elementos, ¿no? O sea, la tierra, ¿no? Un vestuario que es casi, que están desnudos, o sea, como todo esto es como muy, a mí me parece que es, sí entender bastante bien de qué va esto, ¿no? Regresar a esto arcaico, ¿no? Dicen, Pina Bausch, estoy en la estilo, Pina Bausch ante la cámara del documental se limita a decir, no puedo hablar de la consagración, es demasiado fuerte, no encuentro las palabras, todas mis horas están en mis movimientos, allí en el escenario solo tengo mi danza. Y luego dice más adelante, ¿no? Dice, yo creo que se necesita reaprender a bailar o que se necesita aprender otra cosa e inmediatamente después quizás volver a bailar. Una caricia puede también ser baile. Esto es muy importante porque justo está muy conectado con el texto de Quiñar. Lo que dijiste, Areli, les voy a subir una cosa porque voy a estar en una cosa de danza buto, justo que me invitaron. Pero esto también está en el trabajo de Pina Bausch, o sea, hay que pensar, la danza buto también es justamente lo que viene después de la Segunda Guerra, ¿no? Justo es una reacción también al horror un poco. Y acá en el trabajo de Pina Bausch hay algo muy similar que tiene que ver con recuperar también, ¿no? Pues las cosas cotidianas, ¿no? Con recuperar los ritmos. ¿Se acuerdan que con Shelley decíamos que todo tenía un ritmo, que todos teníamos un ritmo individual? O sea, en Pina Bausch es mucho también esto, saber cómo están los ritmos de cada persona en ciertos gestos, ¿no? Eso es lo que además queda muy claro en la peli Chantal Akerman, que es que además es absolutamente brillante, porque en un cortito, así como después de que estamos viendo cómo ensayan y cómo están preparándose y demás, de repente llega un punto en el cual, hasta cuando se están maquillando, lo vemos como si fuera danza. Y eso a mí me parece que justamente es como esta especie de reconfiguración, ¿no? De la sensibilidad. Dice, Manuel, en la 140, abajo de lo que leí, dice, su proceso creador es un desaprender y un reaprender a moverse, a bailar de nuevo, deconstruyendo las convenciones dancísticas adquiridas, haciendo aflorar la escritura personal de cada bailarín en el seno compartido del montaje, realizado por el grupo, para formar una suerte de palimpsesto guiado por la mirada clarividente y apasionada de Pina Bausch. Y eso, ¿no? La pregunta que se hace, ¿no? Las preguntas que se hacen, ¿no, Manuel? Un poquito abajo. Dice, ¿hasta dónde llega el límite posible de contención del ritual en una obra de arte?
Es decir, hasta dónde está esta separación entre el público, o sea, hasta dónde participamos, ¿no? ¿Alcanza el arte a llegar hasta su fundamento originario e insondable? Dice, estas parecen ser las preguntas que se hicieron Pina Bausch y Zubalé. Esto es muy importante, porque otra vez, esto es lo que está en juego en la consagración. Si podemos romper ese límite y volver justamente a, no solo recargar el mundo, sino justamente a ser parte del sacrificio. Es ser parte del ritual. Por eso dice, ¿no? Nada más para ver, ¿no? ¿Cuál es o en qué consiste la diferencia entre la iniciación y la inmolación sagradas que transmutan por completo la condición de la existencia en el mundo profano y la obra de arte trágico? ¿En qué es que acaso la obra de arte viene a parangonarse a una conversión religiosa, a religare, o bien representa otro orden de lo imaginario en el que vicaria o metafóricamente viene a sublimarse en catarsis aquella acción sacrificial? ¿Pero qué se sacrifica aquí? Es el artista, el chivo expiatorio, el material del sacrificio, en alabanza a la creación. ¿No? Grillos. Ok, ¿qué más? ¿Qué piensan? Ya. ¿No? Fermín. Bueno, sí, lo que mencionaste sobre la obra maestra es, sí, sin duda es exactamente la vida de Stravinsky. Y para él fue uno de las más grandes tragedias. Justamente, de hecho, bueno, como que no sé si hubo una confusión o si al final sí estábamos de acuerdo todos, pero durante la exposición se entendió que la parte neoclásica de Stravinsky era como abandonar sus invenciones, pero justamente al contrario, y bueno, y después él creo que dijo que siempre, bueno, siempre estuvo ahí su voz original, ¿no? Pero justamente la idea era continuar diciendo claramente lo que él estaba diciendo, o sea, como que el mundo hizo una pequeña caricatura de Stravinsky, sí, Stravinsky, el de los ritos, el de los paganos. Y él tenía mucho más que decir que eso. Entonces, como no, ese no es el Stravinsky y eso no es lo que en realidad les quiero decir. Lo que quiero decir lo puedo decir en estas 50 formas distintas. O sea, es como la forma, por así decirlo, lo puedo decir en francés, en alemán y en italiano. Y no se trata de que suene como la consagración. Yo soy capaz de decir cosas creativas en todas estas formas. Y justamente creo que por eso es el regreso al neoclásico y no, por ejemplo, a neorromanticismo o neobarroco. Es neoclásico porque se trata de la máxima exploración de la creatividad. Voy a aplicar mi espíritu creativo a cualquiera de los géneros. Y eso es de las ideas fundamentales del clasicismo. Entonces sí, es una tragedia que se sienta eso. Y lo peor de todo es que va más allá de la vida de Stravinsky. O sea, no solamente llegó a que Stravinsky deprimido le pidiera a Dios, por favor, dame otra melodía, que es justamente la Sinfonía de Salmos, sino que también a todos los compositores después de Stravinsky nos toca más o menos hacer la siguiente consagración. Y está como esa presión de cuándo va a llegar la siguiente consagración. Y es que no es que vaya a haber otra, ni tenga que haber otra, ni no necesitamos otra. Porque lo que dijo Stravinsky es más que eso. Si bueno, ahorita son igual, creo que siempre es diferente. Pero aquí hay una cosa, ahorita que te estaba escuchando, yo pienso lo mismo que tú. Y pensaba un poco en un ejemplo que es también un poco contemporáneo. Es absolutamente contemporáneo, más bien, de Stravinsky, que es Otto Dix, el pintor. ¿No? Y lo digo justo porque lo que va a hacer él, pero vean, esto es muy bonito, porque, o sea, Stravinsky tiene toda esta arqueología, llega a esto, o sea, le cae como esta cosa encima, o sea, te cae así como la iluminación. O sea, otra vez, pues, te cae la evidencia de algo, ¿no? O sea, ¿qué es la música para ti? De repente se te revela lo que es la música, porque es lo que está ahí. La música es esto. Pues no vas a llegar a tener 20,000 ideas de qué es la música. Otra vez. ¿no? Claro,
Y lo que haces es, como dices, o sea, yo también creo eso, que lo que haces es seguir buscando decir eso mismo con otras formas, con otros lenguajes. El caso de Todic es muy bonito porque en la misma época, a él le toca obviamente o sea, él, pues, alemán, no era judío, pero era artista de vanguardia. Y cuando sube el nacionalsocialismo, obviamente a él también le toca esta cosa de que su arte es arte degenerado. Y entonces lo que él hace, como una reacción, ¿no? A justamente a lo que empiezan pues, que es una forma como así, como ya saben, como que retoman mucho a los griegos, o sea, como un arte así horrible que empiezan a hacer en Alemania, ¿no? Conservador, así horrible. Entonces lo que él empieza a hacer es estudiar a los grandes maestros. O sea, Baldwin Green, a Dürer, ¿no? A Cranach, y hace unos cuadros increíbles, al estilo de ellos, pero en una búsqueda, pero siguiendo su búsqueda, ¿no? Después de la guerra y eso iba a hacer otras cosas así, ¿no? Pero eso es un poco porque pensamos el arte, que eso es muy triste, ¿no? Pensamos el arte, y yo creo que es además una cosa muy, muy contemporánea, que lo pensamos como en esta, diría Heidegger, en esta avidez de novedades. Realmente no entendemos lo que se juega. Por eso el planteamiento de Mandel me parece muy importante. ¿Qué es una obra maestra? ¿No? O sea, y la obra maestra no es esta avidez de no es, ay, mira, mañana saco otra, como si fuera, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, creo que tiene que ver mucho con eso también, que no podemos entender que, o sea, otra vez esto que decía de cómo eso ilumina hacia atrás, ilumina hacia adelante, porque, ¿no? Porque de repente es algo que fue trabajando, que otra vez que no cayó de la nada, que es algo que fue trabajando, de repente tiene esta idea clara de lo que es la música, de lo que implica la música, de la potencia de la música, ¿no? Y hacia adelante, pues también vemos estos rasgos, ¿no? O estos resonancias de la consagración. Pero no como, no hay que verlo de una manera comparativa, hay que verlo como que es eso, ¿no? Pues es una obra, o sea, pero la obra no es, o sea, la obra maestra es un centro solar, pero que ilumina toda la obra, pero la obra es lo que está antes y lo que está después, es todo junto, ¿sí? Que es un cosmos, si ustedes quieren. Es una cosmética, es un orden estético que es Stravinsky. Como decía Eli, pues sin Stravinsky, o sea, es todo Stravinsky. Que ahí tenemos como eso, pues este centro solar, que tenemos esto que puede de alguna manera aproximarnos a muchos elementos que van a estar como o sea, sintéticamente, a muchas cosas que van a estar antes y después, sí. Pero reducirlo ahí, pues es no entender, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Muy bien, gracias. ¿No? Quiñar, 61, ¿no? Bueno, ¿quién decía algo más? Quiñar, un poquito, y resulta obvio, esto está increíble. 61. Resulta obvio que el mar que escuchamos a lo lejos no está en el caparazón que apoyamos tan fuertemente contra el pabellón de nuestra oreja, que ésta se pone roja y ardiente. Aunque no por ello se trata de un error. Hay una filogénesis que surge sin fin del fondo de nuestro cuerpo. Hace miles de milenios. El mar se pierde en nuestro oído, como la danza se pierde en el otro mundo. Es decir, que si oímos eso, decimos, está el mar ahí. No, no es el mar. Es nuestra sensación. Es nuestra sensación del mar, que es el vientre materno. Al danzar me aproximo al nacimiento, origen de la danza, proyección de la fuerza de la soledad totalmente nueva de un cuerpo sexuado que deriva del coito sexual. De manera que al acercarme al nacimiento, avanzo hacia el abrazo perdido que está detrás de la danza perdida. Bueno, ya. Lo que decían del bebé, me voy a brincar. Y esto que dicen, ¿no? Porque además, esto es muy importante, que también es esto extático, ¿no? Que la danza justamente es esto que va hacia afuera, ¿no? Déjenme ver, para acá. Bueno, está muy bueno. ¿Lo leyeron o no? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, no, quién sabe, ¿no?
Dice, resulta, está increíble, porque además eso, el ritual supone la experiencia extática. Siempre. Resulta pues, en el 86, resulta pues que el éxtasis no es una visión, es la danza misma. Y resulta así que esa danza es una danza de tinieblas, ya que una venda opaca se introduce en los ojos del apóstol y los condena a la noche. Es exactamente la misma danza que en el pozo de Lascaux, durante la primera figuración humana de la historia, pintada en las tinieblas, en el pozo de una cueva, en el lugar más escondido y más oscuro. Es surgir cayendo. ¿Qué es surgir cayendo? Es nacer. ¿Qué es nacer? Es surgir fuera de la noche. Está increíble. Pero, y aquí es una cosa muy importante porque justo las pinturas paleolíticas, que más adelante vamos a hablar de eso, lo que se han dado cuenta estudios, entre ellos Quignard y otros, ¿no? Dalhaus también dice eso, ¿no? Que se han hecho estudios de que justamente donde estaban puestos, ¿no? Si era un bisonte, si era un león, si era, ¿no? Que justamente las cavidades de las cuevas generaban sonidos similares. Es decir, que no nada más era la imagen, sino que además esas imágenes estaban acompañadas de danza y estaban acompañadas de música. Bueno, lo de la sorpresa natal, no les voy a leer otra cosita ya, para que no digan que soy mala. Y ya si quieren hablen más de las pelis. Bueno. Danza e inmovilidad. 108. La música indiscernible de la danza está enteramente consagrada a su pérdida de objeto, pero a diferencia de la danza, que la traduce hacia la luz, sigue siendo totalmente invisible. Es su propia belleza. La música es un canto que recuerda un mundo del que no se tiene otro recuerdo, que el hilo tenue de la voz materna, que va y que vuelve, que se oye en el primer mundo y que se vuelve a encontrar saliendo de la boca roja de una mujer gigantesca con dos senos súbitamente llenos de leche en el segundo mundo. Es por eso que ya nacido se reconoce en el cuerpo que se inclina encima de uno lo anterior que estaba en la madre del tiempo en el que ella transportaba. Es por eso que el canto está siempre en la frontera del dolor más denso de lo que se ha perdido. Okay. ¿Hay ustedes? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se finí? No se peleen. ¿Eh? ¿No? Okay. Es que ya huele a vacaciones, maestra. Ya huele a vacaciones, ¿verdad? Bueno, la peli, nada más un apunte, la peli de Wenders fue hecha en 3D. O sea que sí es así una cosa absolutamente increíble. Entender eso, ¿no? O sea, como justo que solo hay, y justo en eso, ¿no? Justo por eso que decíamos, ¿no? De formar, tiene este gesto también, de hacernos parte. Por eso el 3D. De que no estés como, ¿no? De que haya esta inmersión también. Bueno, Pina Bausch es de las coreógrafas más importantes, alemana, increíble, absolutamente increíble. Bueno, entonces, ya, si no tienen ya otra cosa. Bueno, la próxima, después de vacaciones. Después de vacaciones, vamos a leer, bueno, en vacaciones, bueno, ya que tenemos tiempo, podemos seguir con Quignard, pero con El odio a la música. Por favor, estén en el grupo El odio a la música. Y Katia anda por ahí, que quería exponer a Messiaen. Aquí estoy. Y, ¿toca para la semana después de vacaciones? Sí. Perfecto. Y les voy a dejar o sea, como ver, bueno, pueden ver dos pelis, estaría bien, ver El silencio antes de Bach, que no sé si todavía, espero que todavía siga en Movie, El silencio antes de Bach, que Movie ya saben que es gratis. Y en el FICUNAM, el domingo, van a pasar una peli en Cinépolis Click, que se llama Orfea,